número 12 al 15. Hoy vamos a predicar, por el tema decretos diabólicos. Amén. Vamos a predicar, por el tema decretos diabólicos. Esther, capítulo 3, verso 12 al versículo número 15. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Verso 13, léalo por favor. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Todos el verso 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque en este tiempo, mi Señor, oh Padre, se ha podido dar lectura, oh Dios, conforme a tus misericordias, Señor amado, de la lectura, y obviamente nos preparamos para sentarnos a la mesa espiritual y degustar de ese maná que usted tiene, Señor amado, reservado para nosotros en este tiempo. Suplico a Dios que aceleres los pasos de tu pueblo, de tus hijos, Señor, para que puedan recibir de esa bendición, de ese alimento espiritual, Señor amado, y que esta palabra pueda cambiar, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Ayúdanos, Espíritu Santo. No es sencillo, nunca será fácil, oh Dios, que el cuerpo, que esta carne se sujete, se someta, oh Dios, a las cosas del Espíritu Santo. Pero el beneficio, Señor amado, conviene como la santidad a tu casa y a tu pueblo. Prepáranos, oh Dios, y háblanos conforme, Padre, a nuestras necesidades. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de toda la historia, no solamente bíblica, sino de la humanidad, han existido decretos, órdenes, edictos, que han hecho trastornar, a las sociedades enteras. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler dio un decreto, a toda Alemania para poder eliminar o para poder sacar de su nación a todo extranjero. Entre ellos estaban obviamente los judíos, pero también estaban cualquier otra persona no nacida en Alemania, ser expulsada de su nación. De allí que se denomina el Día de los Cristales Rotos en Alemania, cuando fueron expulsados y tirados abajo todos los negocios, sobre todo judíos. Ese decreto fue llevado con gusto por parte de la policía secreta de Hitler, la SS. Por otro lado, también hubieron acontecimientos a nivel mundial y sobre todo en las naciones más importantes que sobresalen en el primer orden de este mundo. Cuando se levantó allá en los años 1940 la prohibición de el poder ingerir alcohol en los Estados Unidos. Luego allá por los años 70 se aprobaría el aborto.
¿Qué decir, mi amado hermano, cuando también se dio en los países europeos la aprobación para poder realizar el cambio de sexo? Sí, si un hombre deseaba ser mujer, pues se le daba de baja sus genitales y se le reconstruía allí una especie como de vagina para poder no solamente expresar lo que sentía en su corazón, sino también en su cuerpo, para que se lo pueda manifestar y darle las garantías, sí, propias que tiene una mujer. ¿Qué tal de nuestra propia nación, que aprobó en años pasados, sí, el poder tener gramajes de diversos tipos de droga sin que esto pueda ser sancionado? ¿Qué tal también de nosotros cuando en el gobierno anterior se aprobaba de que un hombre podía bien ir al registro civil o a una notaría y solicitar el poder convivir con una persona de su mismo sexo? Decretos, mi amado hermano, considerados hoy por hoy, sí, aprobados por la sociedad, pero bíblicamente la Escritura no, sí, bien los podría catalogar como decretos u ordenancias diabólicas. Cuando vamos a la Biblia, la situación es muy semejante, ya que cuando uno va a la carta, sí, como para darle allí un auge inicial, cuando uno va a la carta de Santiago, capítulo número 3, verso 14 al 15, el Señor nos dice lo siguiente. Acompáñeme, por favor. Hoy vamos a ver algunos textos bíblicos, sí, dentro de esta enseñanza que me parece muy importante en tiempos presentes poderlas observar. En el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo número 3, dice el Espíritu Santo en el versículo número, voy a leer por el contexto, voy a leer desde el verso número 14 al 15, dice el Señor allí, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice allí el Señor: pero si tenéis celos amargos y contención, ¿sí?, o restricciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En el verso 15, aquí quisiera yo resaltarlo, dirá lo siguiente, ¿sí? Santiago 3, verso 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No. Dice la Biblia que esta sabiduría bien podría ser terrenal o animal. Y por último, en lo que me concentro en esta mañana, sí, diabólica. Son pensamientos que pueden llegar al corazón del hombre, que podría inclusive gozar de la aceptación social. No es extraño cuando uno va a la Escritura, mi amado, y si me acompaña, por favor, sí, allá en el libro de Isaías, hoy vamos a manejar algunos pasajes bíblicos con respecto al tema de esta mañana. En Isaías, por ejemplo, capítulo número 5, verso número 20, dirá allí el Espíritu de Dios. Sí, Isaías 5, verso número 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, sí, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas pueden llegar a ser luz, que ponen lo amargo como que si fuese dulce y lo dulce por amargo. Mi amado, cuando vamos al libro de Esther, capítulo número 3, el decreto resultó espantoso para toda la sociedad, aún de la capital de Susa. Recordemos que la nación de Israel, que había sido llevada cautiva, había sido llevada exiliada hacia Babilonia, y luego Babilonia siendo conquistado por los medos persas, ya con Jerjes primero a la cabeza, mi amado hermano, había sí esclavizado, pero de una manera no como la que se podría decir en la actualidad respecto a con cadenas y grilletes. No, había sometido a las naciones, pero luego sí formaron parte de su reino. Israel, sí, o los judíos estuvieron ya identificados con esta nación que los había conquistado, y hasta cierto punto se acoplaron, se ajustaron y cambiaron su estilo de vida. Adoptaron, sí, diríamos, un nuevo idioma, nuevas costumbres. Comenzaron a traficar en el buen sentido de la palabra con mercaderías, comenzaron a dedicarse al comercio, sí, a tener una socialización en medio de los extranjeros que ya se sentían parte
de ese reino. Cuando usted ya lo ha visto en enseñanzas anteriores, cuando vino Nehemías y Esdras para volverlos a invitar a que regresaran a Jerusalén, a levantar templo y ciudad, muchos, pero muchos, cientos de miles no quisieron regresar. Se quedaron, podría decir que hasta millones de personas se quedaron en estas naciones porque ya vieron que su nueva realidad les había empujado a mantener ese estilo de vida. Y para su sorpresa, el rey Jerjes o Asuero, que es el mismo personaje, inducido por un hombre llamado Amán, recordará usted la enseñanza pasada, el cual dice la Biblia era descendiente directo en cuanto a dinastía, el 16º hombre, descendiente directo del rey Agag de la nación de Amalek. Comienza a crecer delante del imperio medo-persa y es puesto prácticamente como el segundo a bordo, algo muy parecido como lo que hizo Nabucodonosor con Daniel. Lo puso segundo a bordo del imperio y Amán, resentido porque Mardoqueo no le rendía pleitesía, sacó un decreto real para eliminar de todo el imperio, de las 127 provincias, a todo judío. Y allí es cuando él, con suaves palabras, manipulando una conversación con el rey, le hace saber que en medio de su nación existían hombres que no se sujetaban a las leyes medo-persas y que posiblemente eran un grupo minúsculo, pero que necesitaba ser erradicado, necesitaba ser quitado. El rey no dudó, mi amado, y como que hablaba de bienes o de ladrillos o de mesas o de sillas, él le dio su anillo y le dijo: haz lo que bien te parezca. Si quieres matarlos, a mí no me da ni frío ni calor. Mi amado, y allí Amán obtiene la autorización y se firma el decreto. Cuando se va al versículo número 12, ya puesto en evidencia la intención, lo llevan por escrito. Dice la Biblia en el verso 12: entonces fueron llamados escribanos del rey en el mes primero, recuerda que era el mes de Adad, en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas, que vendrían a ser a los virreyes de cada nación, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, es decir, a todo destacamento militar o guarnición real que estaban sobre cada provincia, a los principales o príncipes de cada pueblo, y dice aquí, y a cada pueblo, es decir, a hombre común, según su lengua, porque habían 127 estados, recordando que el imperio medo-persa iba desde África hasta toda la región de Europa. Mi amado, fue escrito, dice la escritura, según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y claro, una ley que los medos y los persas, diríamos, levantada o ya sellada, no se podía revertir, de acuerdo a la reglamentación propia que ellos se habían aprobado. Ahora, entendemos que las leyes medo-persas eran consideradas como leyes infalibles, por eso no se podían revertir. No es como suele pasar aquí, que se saca un decreto o una ley y por allí se levantan grupos sociales, tiran piedra, hacen bulla y mañana más tarde el decreto se abroga y deja de ser. No, las leyes medo-persas tenían, diríamos, a mente de sus líderes, de que eran leyes infalibles, que toda ley que salía era como que Dios mismo había dado la orden y un Dios no podía ser desmentido. Por eso la ley se consideraba infalible, y esta ley, mi amado, nadie la podría tirar abajo. Cuando vamos a la escritura, en el versículo número 13, fueron entonces, dice la Biblia, enviadas cartas por medio de correos o diligencias a todas las provincias del rey. Recuerda que son 127, diversidad de tribus, diversidad de idiomas, diversidad de naciones conquistadas, tenían que acatar la orden. Y dice la Biblia, con la orden de destruir, matar y exterminar a
todos los judíos, sean estos jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, es decir, en un solo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse como una recompensa o como un estímulo para que esto se haga o para que esto se lleve a cabo, y apoderarse de sus bienes. ¿Qué mejor motivación que, diríamos, erradicar de tu presencia o delante de ti a quien podrías desposeerlo de todo? Esto se ha llevado hasta muchas películas en la actualidad. Sí, por allí han salido ciertos títulos que se llaman La Purga, he visto yo. Cómo se decretan un día al año para poder exterminar a quien te dé la gana. Mi querido hermano, si dentro de este edicto, sí, que es espantoso, tenebroso, sí, lo que más llama la atención es la indiferencia y la forma en la que ellos, mi amado, muy impávidos frente a esta terrible ordenanza, ellos reaccionan. Ya que en el versículo número 15, si viene por favor a la Biblia, nos dice el Señor que ellos salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Diríamos, se sentaron a libar como que si estaban o habían hecho algo, pero maravilloso. Como diciendo, esto hay que celebrarlo. Esto hay, mi amado, sí que tomarlo de una manera relajada, porque lo que se ha hecho está bien hecho. Mientras que en la misma capital, donde obviamente estaba el palacio, mi amado, toda la ciudad, dice la Biblia, de Susa se encontraba conmovida, y dice en otras versiones consternada hasta los huesos. No podían creerlo, no podían asimilarlo. Decían, ¿cómo es posible? Muchos judíos que ya tenían años, sí, recordando que solamente en Babilonia, el pueblo judío ya pernoctaba allí, sí, más de 70 años. Solo allí, mi amado hermano. Añadido a esto el reinado de Ciro, y añadido a esto el reinado propiamente de Jerjes. Estaríamos hablando que más de 100 años el pueblo ya estaba allí, mi amado, generación tras generación, habituada, identificada. Me imagino que todo judío tenía amigos persas, amigos babilonios, amigos extranjeros. Ya se conocían muchos de ellos, hasta posiblemente ya habían dado hijas a sus hijos, ya habían tomado hijas a sus hijas. Todo esto se había ya, de una forma, general, se había ya empatado. Todo estaba allí dispuesto. Y la orden salió. Mi amado, imaginémonos que se decrete para nosotros, ¿sí?, que se decrete la expropiación de bienes. Y que te digan, hoy vamos a expropiar todos los títulos de propiedad. Se te los va a quitar. Y te vamos a renegociar tu terreno por plusvalía, y vamos a cobrarte un nuevo precio para tu casa o para tu vivienda, porque el gobierno necesita hacer ajustes económicos y necesitamos dinero porque estamos en bancarrota. ¿Cómo te caería la noticia? ¿Cómo te cayera, sí, de que te digan, hasta aquí tus escrituras valen? ¿Cómo te caería la noticia? No pegaría. Los que alquilan dirían, bueno, a mí ni me va ni me viene. Pero los que tienen casa propia dirían, esto es una locura, esto no puede ser. Mi amado hermano, decretos como estos, sí, no fueron únicos, no fueron esporádicos en la Biblia. Siempre existieron decretos diabólicos, gestados del mismo corazón de Satanás. Cuando yo voy a la Escritura, acompáñame por favor, porque esto se lo verá tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, y voy obviamente a citar los más conocidos. En el libro del Éxodo, ven conmigo a la Escritura, mi amado.
en el libro del Éxodo, capítulo número 1. Estos decretos reales, sí, que afectan a todo el mundo, ya han sido, sí, realizados con mucha frecuencia en tiempos antiguos. En Éxodo capítulo 1, mira lo que nos dice el Señor. En el primer capítulo, ¿lo tiene? Dice el Señor, dijo el Espíritu Santo, lo siguiente. Capítulo número 1, voy a leer, el versículo número 15 en adelante. Escucha este decreto real del rey para todo el mundo. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, esto fue un decreto: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, es decir, si es varón, matadlo. Y si es una niña, entonces, ¿qué dice? Entonces, que vean. Eso por primera orden real. En el mismo capítulo, versículo número 22, la ordenanza se agudizó, porque ya no necesitaba llevar a cabo esta masacre a través del parto, sino que ahora lo pone de manera abierta y para todo el pueblo egipcio, para con los judíos. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, dice aquí, preservad la vida. Mira ese decreto. Un decreto real para que los egipcios lo hagan. Y claro, aquí, a diferencia de lo que ocurrirá en Susa y en todas las naciones conquistadas por Jerjes, el pueblo no dijo ni una sola palabra. Es decir, el mandato salió y ellos lo acataron. Así, sin más ni más. Algo adicional, estamos viendo dos decretos terribles y nefastos. En el libro de Daniel, venga conmigo por favor, vayamos al libro del profeta Daniel. En el capítulo número 3, lea con detenimiento también qué es lo que dice el Señor. ¿Lo tiene? Capítulo número 3. Mira este decreto. Voy a leer desde el verso número 4 en adelante. ¿Lo encontró? Versículo número 4 en adelante. Dice el Señor: y el pregonero, anunciaba en alta voz. ¿Qué anunciaba? ¿Puede leerlo, por favor? Mándense, un mandato, mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento, de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mira, esto para los idólatras o para los que tienen la inclinación de adorar a todo, mi amado, esta orden fue una más, de las tantas a los cuales ellos estaban habituados. Pero para el pueblo judío esto fue una orden gestada del mismo trono de Satanás. Se les estaba ordenando a que se hagan idólatras. Por otro lado, mi querido hermano, si volvemos a las referencias dentro de los contextos de esta preciosísima mañana en este estudio, ¿qué decir también en el Nuevo Testamento? Dejando a un lado el decreto de Esther. En el Evangelio, por ejemplo, según San Mateo,
capítulo número 2. Acompáñame, por favor. Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 2. Miremos con detenimiento qué nos dice el Señor, versículo número 16. Verso número 16. ¿Lo encontró? Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículo número 16. Herodes, dice allí, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido ¿de quiénes? De los magos. Mira esta ordenanza. Imagínate, mi amado hermano, que alguien te ordene en una ciudad matar a todos los niños recién nacidos, sin importar su sexo, hombres o mujeres. Todo niño tenía que ser, sí, en ese sentido, mi amado, sí, eliminado, sí, por orden de un rey llamado Herodes. Mi amado, esto no solamente afectó en los tiempos de Jesús, aún también en los tiempos de la iglesia. Cuando uno va a la Escritura, y venga por favor conmigo, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Leeré desde el versículo número 1 en adelante. Dice el Espíritu Santo: y Saulo, hablando referente al contexto de la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, dice ahí, a la cárcel. Y más adelante Saulo dará testimonio de que no solo hacía esto, sino que él los obligaba con tortura a que renieguen de Cristo, y a muchos mataba. Mi amado, yo entiendo que este tipo de decretos, hoy por hoy, que decimos nosotros que vivimos en un tiempo modernista, en un tiempo donde la razón y los derechos al buen vivir digamos que se respetan. Mi amado, la iglesia, y en el tiempo venidero, estos decretos afectarán a toda la raza humana. Sin ir tan lejos, ven conmigo al libro de Apocalipsis. Acompáñame, por favor. Sí, y mira lo que nos dice en el capítulo número 13. Para aquellos que podrían llegar a pensar y decir: uy, gracias a Dios no viví en esos tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Hablando del surgimiento de la bestia, dirá, versículo, voy a leer, sí, desde el versículo 13 en adelante. ¿Lo tiene? 13, verso 13. También
Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ojo con esto, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hasta ahí leo la palabra. Decretos y ordenanzas diabólicos que buscan una sola cosa: la destrucción, sí, de aquellos que quieren servir a Dios de todo su corazón. Amados, yo empecé diciendo, cuando se leía, si volvemos al libro de Esther, capítulo número 3, del verso 12 al 15, mi amado, que decretos como estos no solamente se han dado, se han suscitado en la historia de la humanidad, sino también en la Biblia. Pero esos decretos, mi amado hermano, hoy por hoy, que si bien es cierto, unos son muy identificados como barbarismos, que son identificados como cosas totalmente fuera de razones, fuera de toda lógica. ¿Qué hay de aquellos decretos gestados del mismo diablo que entran, mi amado, de una manera tan sigilosa en nuestras vidas, en nuestros hogares y aún en nuestras iglesias? Que sin darnos cuenta, mi querido hermano, nos conducen a la impiedad. Decretos que, a la verdad, han hecho un terrible daño para el cuerpo de Cristo, alejándolo de la santidad. ¿Qué hay de aquellas ordenanzas que hoy por hoy, mi amado, nos alejan de las iglesias, por ejemplo? Yo el día de hoy, de hecho, creo que para muchos no ha de ser bien visto, pero para otros sí. Mi amado, estuve viendo un pequeño estado dentro de las gráficas que suelen subirse al Facebook, al Instagram y a cosas como estas. Y en los estados, mi amado hermano, pude encontrar algo referente al COVID-19. Y me gustó, créame, y lo tengo subido en el estado y está puesto hasta con el escudito de la iglesia. Espero que en algún momento en el WhatsApp usted lo vea y lo comparta si lo desea. Si no, tranquilo, que no ha pasado nada. Y ahí hay un acróstico con el COVID. Un acróstico, y se lo leo solamente como para dar una pequeña ilustración. Y dice ese acróstico, utiliza el nombre COVID y aún los números 19. Y dice: COVID, condujo a mucho pueblo, entre comillas, cristiano, viene la O, a olvidarse de Dios, y viene la B, a vivir alejado de las iglesias y de sus responsabilidades con la Biblia. Viene la I, e inventan todo tipo de pretextos o excusas. Y viene la D, dicen en su corazón que todo está bien y que el Señor es ahí viene el número 1, pero dice primero en sus vidas, pero la realidad es que Dios no llega ni al noveno, el 9, dice aquí, no llega ni al noveno puesto en su larga lista de actividades y ocupaciones que ellos siguen realizando para su propio provecho personal. Muy bonito, me gustó. Y tiene una reflexión. Y dice, reflexión: Dios no es legalista, pero sí realista. Y Jesús, de quien muchos dicen seguir, amar y servir, Jesús les dice: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 6. Atentamente, Pastor Paul Coronado. Yo lo hice. Estuve ocioso en la mañana y lo hice. Ya lo subí a las redes. Vamos a ver cuántos los comparten. Mi amado, decretos de que las iglesias no se abran. Me pasaron esto, ¿sabe por qué lo hice? Porque me mandaron un video de una iglesia de una de las parientes de mi esposa. Mi amado, que se cuentan, una iglesia grande, que se cuentan los miembros de la iglesia en culto con los dedos de la mano. Sin escuelas dominicales, sin niños que asistan a ellas. Yo entiendo y creo que cuando el COVID empezó, mi amado, creo que el pueblo cristiano fue muy responsable de guardarse en casa cuando recién sucumbía este mal, y comenzaron a hacer la gestión de cultos en vivo, de tener entre ellos tiempos del Zoom para hacer reflexiones y devocionales. La pregunta es clave: ¿cuántos lo siguen haciendo que han dejado ya de venir? Mi amado, el efecto les duró muy poco. Se habituaron a este tipo de orden, de no congregarse. Se habituaron a no leer la Biblia. Se habituaron a no hacer devocionales. Lo que el Estado llamó un cuidarse, luego se volvió para la iglesia un gran perjuicio. ¿Qué hay de aquellos males, mi amado hermano, donde ahora, sí, no por decreto, sino más bien por inclinación del corazón, hemos, mi amado, de una forma u otra, hemos totalmente sacado a Dios de nuestro estándar de vida? Y no hablo del pueblo cristiano, hablo de nuestra sociedad. ¿Qué hay cuando se aprueba en una ley sacar el nombre de Dios y reemplazarlo por la Pachamama? Eso es aquí, en el Ecuador. Sencillo. Pareció de mucha aceptación por parte de pronto de las minorías, pero sin embargo, quienes en algo por lo menos, yo sé que a mí ni me va ni me viene que Dios aparezca o no en la Constitución, lo que debería de aparecer es en el corazón de los hombres. Mas sin embargo son agregados, sí, que diríamos que nos debilitan en cuanto a la supuesta forma de que nosotros expresamos como nación la religión cristiana. Amados hermanos, este tipo de decretos son firmados, son autorizados con una impiedad y con un quemimportismo, tal cual como se ve y se lee en el versículo 15 del libro de Esther, capítulo 3. Son firmados, mi amado, mientras estos se sientan a beber, mi amado, y sin embargo la ciudad a veces está consternada de lo que se aprueba. Amados hermanos, nuestra educación está afectada en el área, sí, de la sexualidad. Está afectada, está malograda. La pregunta es: ¿qué contingente tiene la iglesia para esto? Sí, ¿qué contingente tienen los hogares, las familias cristianas contra esto? Hay quienes de seguro, mi amado, simplemente dejarán a sus hijos frente a una pantalla y dirán: el niño está estudiando, el niño está siendo educado. Pero la realidad es totalmente otra. Nuestra sociedad está inducida a un libertinaje de un despertar sexual. Y eso está más que sabido por todos nosotros. Pero sin embargo, decretos como estos, mi amado, se gestan desde el mismo hoyo del diablo, desde el mismo Seol. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, y quisiera por favor que me acompañe y venga conmigo a las cartas de Timoteo. Vayamos, sí, en el amor del Señor. En la primera carta de Timoteo, miremos qué nos dice el Espíritu Santo respecto
de estas cosas. En el capítulo 4, verso número 1, dice el Señor, ya concluimos, no nos vamos a demorar mucho. Dice el Señor, pero el Espíritu, ¿lo tiene? Primera de Timoteo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto es lo que más sí me llama la atención, del cómo se logra a que un creyente se aparte. Y aquí está la respuesta. Porque escuchando, dice allí, a espíritus engañadores. Y mira, uno dirá, yo no escucho al diablo, pues parece que no. Cuando alguien te dice, ya no vayas a la iglesia, es como que se esté escuchando al mismo Satanás diciéndote, no lo hagas. Pero claro, viene esa voz dulce y agradable por medio de un pariente que se ha dejado usar y que te dice, no, pero ¿para qué vas todos los días? Anda pasando un día. ¿O para qué vas pasando un día? Anda los fines de semana. ¿O para qué vas los fines de semana? Anda el día de Santa Cena. ¿O para qué vas el día de Santa Cena? Anda una vez al año a agradecerle a Dios. Pero la Biblia dice, mi amado, que son espíritus engañadores y son doctrinas o enseñanzas demoníacas. Amén. Lo triste es que cuando esto, mi amado, se da en las altas esferas de quienes gobiernan un país. Ahora, esto me hace a mí, de una forma u otra, me hace reflexionar y aprovecho matando dos pájaros de un tiro. Ten cuidado por quién vas a votar el próximo año en febrero. Ten mucho cuidado. Nuestras campañas políticas son de horror. En tarima con cerveza en mano, dicen salud al pueblo. Es tremendo. Hombres sentenciados, mi amado hermano, con prisión, son candidatos. Gente patán, gente que no tiene moral, gente que ha perdido sensibilidad. No digo nombres, pero usted los identifica en el plano. Mi amado, no podemos dar cabida, si acaso para la iglesia, es importante el futuro de esta nación. No podemos regalarle el voto al diablo y a sus hijos, obviamente. Dice la Escritura, insisto, vuelvo al versículo número 1. Porque escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen, ¿qué cosa? Y entienda esto, tienen cauterizada la conciencia, mi amado. He ahí a Amán, he ahí también a Suero o Jerjes, helos ahí. Tienen cauterizada la mente, han firmado un decreto de muerte para millones de personas y ellos bebiendo, celebrando su decreto. Y toda la ciudad, todo el pueblo, mi amado, sí, estaba espantado, estaba que no lo podía creer. Se tenía que dar muerte en un día al año a todo judío, sin importar, mi amado, si era hombre, mujer, anciano o niño. Y dice la Escritura, sí, leyendo por favor, sí, nuevamente, ir al libro de Tito, acompáñame por favor, que es un texto que por cierto lo estamos estudiando, sí, los días viernes, los días viernes, jueves estoy en la flor. Lo que pasa es que el jueves lo estudio, pero en la flor, y el viernes acá, tratando de dar un mismo alimento al pueblo del Señor. Nos dice, sí, carta de Tito, sí, carta de Tito. En el capítulo, sí, número 1, mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 13. Esto es importante.
Un texto escondido, pero que tiene mucho que entregar. Dice el Espíritu Santo: este testimonio, hablando de la palabra, de las instrucciones de Dios para un obrero de Cristo, para una obrera del Señor, este testimonio es verdadero. Por tanto, hablando de aquellos, dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, o para que estén sujetos a la fe. Mi amado hermano, con el mal no se puede transar. Con el maligno, mi querido hermano, no se puede dialogar. Cuando retomamos pues el libro de Esther, capítulo número 15, salieron los correos, dice el Señor, prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, por lo que había sido decretado. Es evidente que sale allí la pregunta: ¿qué pasará con los judíos? ¿Quién estará dispuesto a matar a su prójimo? Me imagino que algunos dirían: esta es la oportunidad de ser rico de la noche a la mañana. Porque eso sí, el pueblo judío había sido prosperado en esta nación, ya que el mismo Dios les había dicho que hagan de ella una ciudad donde poder vivir, que Dios estaría en ellos y aún en el fruto de sus manos. Amados, ten presente, tú vives en medio de lobos. Yo vivo en medio de lobos. El Señor nos mandó, como lo dice la Biblia, como ovejas al matadero. Si bien es cierto, nuestra posición y nuestra postura delante de cualquier persona es de paz, no significa de que no tenemos una lucha que nosotros batallar. Pero esa lucha no la hacemos en las calles, la hacemos en nuestro lugar secreto de oración. Lo hacemos en la iglesia con el remanente que clama y que viene a pedir misericordia para sí y para todos los que invocan su nombre. Amén. Aleluya. Hazlo y vivirás. Así tu cuerpo muera, pero vivirás delante de Dios. Oremos al Espíritu Santo. Si esa ofrenda es para el Señor, désela, pero muy fuerte. Aleluya. Oremos al Espíritu Santo y digamos: Padre, es verdad. Con qué facilidad el hombre a lo malo llama bueno. A lo amargo le dice dulce. Con qué facilidad, oh Dios, el hombre se ha degradado hasta lo sumo. Lo que ellos llaman diversión es borrachera. Lo que ellos llaman pasarlo bien es tener sexo en un motel con una mujer que no es su esposa. Lo que ellos llaman disfrutar es orgías. Lo que ellos llaman bienestar económica es hurto, porque han estafado y han robado las arcas del gobierno, del Estado. Lo que ellos llaman paz